Hola querida familia de Historias de Fe, bienvenidos a un nuevo encuentro con una nueva historia, una nueva reflexión para conocer vidas de santos, historias de fe y tratar de imitar en algo a esos santos, porque la santidad no es inalcanzable. Ser santo es hacer extraordinario lo ordinario de cada día. Un santo no es un ser extraño. Un santo es una persona que vivió una historia de vida que se volvió historia de fe. Bienvenidos, me alegra mucho compartir nuevamente con Natalia Montoya, que juntos nos vamos enamorando, no nosotros, sino de la vida de los santos. Nos estamos enamorando cada vez más de la santidad, de esas historias de fe, de esas anécdotas, y es increíble lo que vamos descubriendo. Padre, como siempre es un gusto acompañarlo nuevamente en Historias de Fe, un espacio que cada día es más acogido por la comunidad. Le cuento que a través de las redes sociales nuestros ejeños pues han reaccionado muy positivamente a este programa que nos llena de mucha alegría, mucha satisfacción y por supuesto nos motiva a seguir adentrándonos en la vida de esos santos que han marcado nuestra historia y que por supuesto, como usted lo dice, Padre, debe ser un ejemplo, un legado para todos nosotros. Recordarle a nuestros televidentes que si quieren que abordemos algún santo en especial, nos pueden escribir a través de las redes sociales del canal Mundo Más y con mucho gusto también estaremos abordando la vida de este santo, Padre, hoy con un santo muy hermoso que personalmente me encanta porque me tocó el alma cuando pude leer su historia. Así es, un santo cuya memoria se celebra el 8 de marzo. Y de pronto el Día de la Mujer ha opacado un poco la celebración de este gran santo. Pero es posible celebrar el 8 de marzo, el Día de la Mujer, pero también recordar a San Juan de Dios, presbítero, que quizás alguna vez nos hemos preguntado por qué la mayoría de hospitales se llaman San Juan de Dios, o en su defecto, San Vicente de Paúl. Ambos enamorados, entregados, desgastados por los enfermos. Y San Juan de Dios ha sido declarado en todo el mundo uno de los patronos de los que están al servicio de los enfermos, al servicio de la salud de los demás. Como dato curioso, y también se los vamos a contar, es declarado patrono de los bomberos, San Juan de Dios, presbítero. Entonces vamos hoy a conocer un poco de quién era este gran hombre, este portugués, porque nació en Portugal, pero todo su ministerio lo vivió en España, puntualmente en Granada, que es el signo que muestra, que identifica a la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Bueno, Padre, otros datos importantes: nació en 1495, como usted ya lo decía, en Portugal. Desde muy joven tuvo una vida marcada por la inestabilidad. Dice que siendo niño abandonó su hogar y fue acogido por una familia en España, donde crece como pastor, y dice que tuvo una vida errante durante su juventud. Fue soldado al servicio de Carlos V, participó en diferentes campañas militares y trabajó en diferentes oficios. Algo muy curioso es que durante muchos años estuvo alejado de la fe sin tener, digamos, una vocación clara. Pero la conversión llega, Padre, a la vida de San Juan de Dios en 1539 en Granada, tras escuchar una predicación de San Juan de Ávila. Es increíble los datos que empezamos a conocer. San Juan de Ávila, otro gran santo español, y fue el instrumento de Dios para que Juan de Dios, Juan Ciudad, como se llamaba, escuchara una homilía de este gran sacerdote, lo hiciera su director espiritual
y fuera quien lo encaminara propiamente a su vocación sacerdotal. También es interesante cuando nos dan la fecha, 1495. Inmediatamente se nos viene a la mente el descubrimiento de América, año 1493. A los 2 años nace San Juan de Dios. Entonces vamos entrando como en contextos, nos vamos metiendo a ese mundo europeo, a ese mundo español, el gran florecimiento de comunidades y de santos, y nos encontramos con San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Es lindo también entender que en el tema de comunidades religiosas hay institutos, hay sociedades, hay comunidades, pero orden es aprobada por la Santa Sede, por el Santo Padre, y esa orden hospitalaria se ha extendido por todo el mundo, y desde donde originamos este programa tenemos la clínica de San Juan de Dios, y en los padres y en los hermanos de San Juan de Dios hemos visto reflejado el rostro de su fundador, de su padre San Juan de Dios, que se desgastó y dio su vida por los enfermos. Es más, su muerte le vino precisamente de haberse lanzado a un río a salvar a una persona que amenazaba ahogarse, y allí por el frío adquirió una neumonía que finalmente lo llevó a su muerte. Entonces, la salud, los médicos, enfermeros, enfermeras, los enfermos, todos de alguna manera tenemos que ver con San Juan de Dios. Y hoy pedimos su intercesión, su protección, que así como Él desgastó la vida por los enfermos, interceda por todos nosotros, enfermos en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Y lo más preocupante, con estas crisis de las empresas prestadoras de la salud y con tanta preocupación que tenemos en torno a la salud, que aquello que no puede darnos la salud, nos lo dé Dios, y nos lo dé por la intercesión de San Juan de Dios, Juan Ciudad, presbítero. Padre, bueno, hay algo muy interesante dentro del sermón que él recibe de San Juan de Ávila, y dicen que este evento lo lleva a una fuerte crisis espiritual, se arrepiente de la vida que lleva y comienza un proceso interno de conversión, pero como tiene comportamientos de penitencia extrema, es catalogado por las personas alrededor como alguien con problemas de salud mental. Curiosamente, hizo que fuera internado entonces en un hospital, y allí experimenta ese sufrimiento y ese abandono que se vive muchas veces. No estamos diciendo que por estar internado en un hospital psiquiátrico actualmente eso sea algo malo, no, pero pues seguramente para ese momento era una situación bastante denigrante, con bastante vulnerabilidad, y él, digamos que eso lo lleva a servir a los enfermos. Esa experiencia que para él era espiritual, era extrema, pero al mismo tiempo era de arrepentimiento, lo llegó a ser catalogado como una persona loca, por decirlo así, en su sitio donde vivía, y eso hace que San Juan de Dios pues se convierta en el santo de la solidaridad, en el santo de la cooperación, y por supuesto pues llegue a ser el servidor de las personas más necesitadas. Dicen que comienza a recoger enfermos, pobres y abandonados de las calles, y los lleva a una casa donde los atendía de manera personal, siempre basando su misión en el amor y la confianza. Dios que escribe derecho en renglones torcidos. Es que la vida de los santos no es fácil. De hecho, para iniciar el proceso de canonización de una persona, lo que buscan son sus virtudes heroicas, las virtudes que prácticamente desbordaron el plano humano y pasaron a un plano más extraordinario, no para cualquiera. Entonces, a veces quien experimenta este tipo de realidades se vuelve más sensible al dolor de los hermanos. Cuando cualquiera de nosotros ha pasado
por determinadas situaciones y realidades, entiende y comprende más fácil al otro. Era el caso de San Juan de Dios llevado precisamente a un manicomio, Sí. porque estaba supuestamente mal de la cabeza por toda la crisis espiritual, humana que vivió. Y es de resaltar que los hermanos de San Juan de Dios se han dedicado de manera muy especial a enfermos mentales, y no cualquier clínica se compromete o ofrece este tipo de servicios. En este caso, los hermanos de San Juan de Dios se han especializado en atender a estos hermanos con problemas psiquiátricos. Es el caso de la clínica San Juan de Dios, donde nosotros nos movemos en el municipio de La Ceja, donde hay tantos hermanos encontrando paz, tranquilidad, comprensión bajo el carisma de los hermanos de San Juan de Dios. Y es de resaltar que este carisma fue supremamente contagioso. Y lentamente muchos se fueron uniendo a esta lucha, a este carisma de San Juan de Dios, y a mí me impresiona la cantidad de santos que tiene la orden de San Juan de Dios. Sí. Y los beatos que están también camino a los altares, entre ellos 7 beatos colombianos, 7 beatos que están en camino a ser proclamados santos. Y como caso curioso, uno de los beatos es Fray Eugenio Ramírez Salazar, nacido en el municipio de La Ceja. Y efectivamente, cuando fue a España a su preparación como religioso, el apostolado que le pidieron fue precisamente en un hospital mental en Ciempozuelos. Allí fue donde Fray Eugenio empezó a recibir toda su formación y empezó a acompañar a los hermanos enfermos. Es increíble Dios cómo va escribiendo la historia, cómo va suscitando carismas tan lindos en la iglesia. Y San Juan de Dios se preocupó por el bienestar de la persona integral, físico, corporal, mental y espiritual. Y hoy todavía destacan los hermanos de San Juan de Dios por trabajar por los hermanos enfermos de la mente. Padre, el pionero de la enfermería moderna, también es llamado San Juan de Dios, y hay un lema muy bonito que siempre que tenemos la oportunidad desde nuestros programas del canal Mundo Más abordar con la Clínica San Juan de Dios, es su lema: hacer el bien, pero hacerlo bien hecho. Ellos tienen un enfoque muy humano, muy digno, dicen que humanizar la ciencia, humanizar la salud, porque ese fue el legado que dejó San Juan de Dios. También invitar a las personas cuando vayan a la clínica San Juan de Dios a que se tomen, digamos, el tiempito para ver toda la vida de estos beatos que están allí pintados, que realmente nos llena de mucho orgullo ver cómo en Colombia la solidaridad y el amor hacia los enfermos ha sido algo muy digno de nuestros beatos, pero que entonces trasciende fronteras, porque llega entonces con la orden hospitalaria de San Juan de Dios y trasciende estas fronteras porque son varios beatos y varios mártires al servicio de la comunidad más necesitada, más enferma. También recordemos que Fray Eugenio, como usted lo decía, padre, pues tuvo la experiencia de cuidar a estas personas con problemas psiquiátricos y problemas mentales, y es un llamado a la conciencia actual porque, digamos, este tema está muy disparado, y también yo creo que desde los hospitales, desde los centros de salud, tienen ese reto fundamental de acompañarlos con amor, con paciencia, con dignidad, entendiendo que estar enfermo del alma, padre, también es una situación bien difícil y que actualmente se necesita mucho más acompañamiento familiar, social, integral. Entonces yo creo que San Juan de Dios como que revive esos retos de la salud, de la ciencia médica, para seguir acompañando a estas personas que padecen estas situaciones y que por supuesto deben de ser priorizadas en el Estado. Y San Juan de Dios ha llevado a la humanización de la medicina, con un lema que él tenía: detrás de una enfermedad hay una persona, hay un ser humano. Y tal vez los que de pronto se mueven en el mundo de la salud
nos podemos volver inhumanos con el otro, olvidar su dolor, además de físico, su dolor interior. Entonces San Juan de Dios piensa en esa persona, que además es de recursos económicos muy bajos, además tiene una familia por la cual debe responder, o una familia que no tiene lo suficiente para que sea atendido. Por eso se destacó por acoger a los pobres entre los pobres. Y a mí me impresiona sobre todo porque en el carisma de los hermanos de San Juan de Dios uno sigue viendo esa opción preferencial por los más pobres. Y lo más lindo, cómo el carisma, la identidad de San Juan de Dios, presbítero, se ha extendido al personal que trabaja en las clínicas que llevan su nombre o que están bajo el carisma de los hermanos hospitalarios. Uno encuentra esa humanidad, esa espiritualidad en cada uno de los profesionales de la salud, los médicos, las enfermeras, los especialistas, los enfermeros, hasta los jardineros han encarnado el carisma, la fe y el amor de San Juan de Dios por la persona. Porque uno de los grandes riesgos en este momento es la deshumanización de la salud. El que no nos duela la realidad del otro. Es muy triste que en nuestros países se hablen del paseo de la salud o el paseo de la muerte. Cuando llevan un enfermo a una clínica, allí no lo reciben, en esta tampoco lo reciben y se han muerto en una ambulancia o se han muerto en una sala de espera, esperando que los atiendan y no lo hay. San Juan de Dios nos lleva a romper esas barreras. Les decía que es llamado también patrono de los bomberos, porque él fue herido precisamente como soldado y fue llevado a un hospital. Y el hospital donde estaba allí radicado, hospitalizado, se incendió. Y él, en vez de salvarse, comenzó a sacar los enfermos, comenzó a ayudar a la evacuación. Y por eso también es llamado patrono de los bomberos. Y una de las pinturas más impresionantes es cuando se ve él saliendo de un hospital en llamas, llevando en sus brazos a un enfermo. ¿Cómo nos da ejemplo de misericordia con el que sufre? Con este hermano que hay que sentar en la cama, que hay que darle el alimento, que hay que cambiarle un pañal, que hay que organizarle su habitación. Cuando nos cueste, cuando estemos cansados, pidamos la intercesión y la ayuda de San Juan de Dios, presbítero. Muere el 8 de marzo de 1550 en Granada, España, y usted ahorita lo decía, padre, no solo es su vida, sino dar su vida por los enfermos. O sea, él tuvo una vida marcada por el servicio, por la compasión, pero también entrega su vida por salvar, dice que arriesgó la vida para salvar personas durante la crecida de un río. Es decir, que San Juan de Dios era un hombre totalmente convencido de que el servicio era su vocación de vida, y después de haber tenido esta conversión espiritual tan intensa, pues logra llegar a fundar esta orden hospitalaria. Canonizado en 1690, siempre se demoró bastante tiempito, padre, por el Papa Alejandro VIII, es lo que dicen, y más adelante pues es proclamado patrono de los hospitales, los enfermos y los enfermeros. Mejor dicho, es el santo de la salud, por la salud, y al que hoy en día se debe continuar su legado. Yo creo que en el municipio de La Ceja somos muy afortunados de contar con la Clínica San Juan de Dios, además que ha sido reconocida en varias oportunidades por ese trabajo, por la salud mental, que es un trabajo, padre, tan difícil, porque yo creo que si cuidar a una persona que tiene una enfermedad física es difícil, yo creo que cuidar a alguien que tiene un problema de salud mental es aún más difícil, porque no requiere únicamente de medicamentos, sino también de la paciencia, de la comprensión, del apoyo, y entender que es una situación que puede pasarle a cualquiera, desde la niñez hasta la vejez. Entonces nadie está exento, digamos, de caer en un hospital psiquiátrico, y es un llamado también a tener esa conciencia y esa vocación por el enfermo en cualquier ámbito que nos desenvolvamos. Y tantas historias de fe que van apareciendo en torno a la figura de San Juan de Dios.
a mí de manera especial me impresionó una historia acá en el municipio de La Ceja. Una enfermera visitaba a la paciente en la habitación con mucho dolor, sin poder descansar ni dormir. Y hay enfermeras que ya son muy humanistas, muy misericordiosas y tratan de solucionarle al paciente esa situación. Pues bien, cuenta que una paciente se quejaba del dolor que tenía y la enfermera dijo, yo ahorita le voy a conseguir una pastillita para que se le quite el dolor y para que logre descansar. La enfermera siguió su ronda y cuando horas más tarde volvió le dijo, mira, aquí te traigo esta pastillita para que te ayude a evadir un poco el dolor y a descansar. No, pero es que ya un padre me trajo ese medicamento y me trajo la comunión. ¿Un padre? Sí, un padre vino. Y a esta hora era la madrugada. Sí, el padre pasó, me dio la hostia, me dio la bendición y me siento mucho mejor. La cosa se quedó así, la enfermera pensó tal vez alguno de los hermanos madrugó, fue, visitó a los enfermos, no sabemos. Y ese día la sacaron para un examen y pasaron por cierto lugar donde había una foto, una imagen de San Juan de Dios. Ella como que no lo conocía, no sabía quién era, pero exclamó, ese fue el padre que me visitó anoche, me dio la bendición, me dio la comunión y rezó por mí. Cuando miraron, era San Juan de Dios. Historias de fe. Los santos siguen actuando, se siguen presentando, siguen acompañando y cuidando su carisma. Y cuántas gracias damos a Dios por estas empresas, por la presencia de estos servicios de salud en nuestros municipios. Cuánto bien han hecho los hospitales en los pueblos, han salvado vidas, han remitido para clínicas de alto nivel. Hospitales dedicados a San Juan de Dios. Y nuestra clínica en La Ceja dedicada a San Juan de Dios y con beatos muy cercanos. De verdad ya lo hablábamos, pero es un orgullo para esta región del oriente antioqueño contar con Fray Melquíades Sonsoneño, contar con Fray Eugenio del municipio de La Ceja y muy cercano a nosotros el de Concepción, Rubén, el hermano Rubén de Concepción. 3 beatos tan cercanos a nosotros que encarnaron el carisma de San Juan de Dios, fueron martirizados y hoy van camino a los altares. Cuando llegamos a la clínica San Juan de Dios, ahí en La Fuente, nos encontramos con esa imagen de San Juan de Dios cargando a esa persona y es muy bonito porque yo siempre pasaba y la veía, pero digamos que no entendía como mucho el sentido y yo creo que muchas personas también la ven y se quedarán pensando, ¿por qué siempre aparece cargando una persona o por qué siempre aparecen las imágenes como ayudándole a otras personas? Y es ahí donde se vuelve trascendental que como cejeños también conozcamos la historia de la Clínica San Juan de Dios, valoremos el trabajo que realiza y son muchos los milagros que a través de los años se le atribuyen a San Juan de Dios, un santo que sigue dando mucho de qué hablar, que sigue en la modernidad, pero sobre todo no se queda solo en la santidad, sino en el corazón de las personas y de quienes, digamos, día a día están en los hospitales, en las clínicas, que están aportando y ayudando entonces a que más personas puedan salir de una situación difícil. Ya hoy, digamos que hablando con usted, padre, esta imagen toma un sentido distinto y cada vez que uno pase por la clínica San Juan de Dios se va a dar cuenta entonces de esa valentía tan grande que tenía él y que a pesar de esa situación, digamos, como de pérdida que tuvo cuando estaba en su juventud, pues deja un legado hermoso en el mundo. Es como usted lo dice, padre, ya se trata entonces de seguir evangelizando lo que dice San Juan de Dios, pero hacer el bien y hacerlo bien hecho, como dicen desde allí. Oramos de manera especial por todos los enfermos, que es una población muy grande. A través del trabajo pastoral, de la vida de las parroquias, nos damos cuenta de la cantidad de hermanos que están sufriendo.
en Sí. su cuerpo, en su alma, en su espíritu, y han perdido la fuerza, han perdido la esperanza, han perdido las razones para vivir. Hoy a todos los encomendamos a San Juan de Dios, presbítero. Es más, el mero nombre ya inspira. San Juan de Dios. Una vida totalmente dedicada al Señor, que fue convertido por una homilía escuchada a otro sacerdote, a San Juan de Ávila, que experimentó prácticamente la pobreza, una familia que se disgregó bastante rápido, un hombre muy talentoso como lo es San Juan de Dios y que encauzó su vida al servicio de los hermanos. Ya saben, conózcanlo un poco más, léanlo un poco más y así sabremos por qué Hospital San Juan de Dios, por qué Clínica San Juan de Dios, por qué Laboratorio San Juan de Dios. Nos encomendamos a Él, a su intercesión, para que bendiga, fortalezca y ayude a todos los hermanos que están enfermos. Y como lo decía Natalia, ya vamos a las clínicas y cuando nos encontramos con un sacerdote cargando un enfermo, una imagen muy linda, es San Juan de Dios, presbítero. Padre, muchísimas gracias por estar conmigo en una nueva historia de fe. Aquí queda entonces el mensaje, servir desde cualquier labor que tengamos y ayudar a los enfermos. Muchas gracias, Padre. A ti, Natalia, y a ustedes, que el Señor los bendiga. Los esperamos en la próxima emisión de Historias de Fe, con una nueva historia de fe, de un santo, de una persona que supo hacer extraordinario lo ordinario de cada día. Dios los bendiga.